A Jesús le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo: amar a Dios y amar al prójimo. Y le volvieron a preguntar: ¿y quién es el prójimo? Y a través de un ejemplo que es conocido del buen samaritano, Jesús ilustró quién era el prójimo, a quien teníamos que amar. Sin embargo, de esta historia vamos a tomar un elemento muy importante. El buen samaritano, cuando comenzó a atender a la persona que había sido castigado por los malhechores, él sacó 3 cosas del transporte que llevaba. Este es el botiquín que él tenía. Tenía aceite, tenía vino y tenía vendas. Estas son las 3 cosas fundamentales que debe de contener un botiquín, y en esta oportunidad vamos a conversar acerca del botiquín que usted tiene que tener en casa. Ciertamente cada casa, cada hogar, cada familia tiene características muy diferentes. Por ejemplo, hay hogares en los cuales solamente hay personas de la tercera edad. Hay otras que hay muchos niños. Y en fin, hay algunos incluso que tenemos niños, tenemos nietos y están también algunos adultos en casa. Por eso es que tenemos que entender que el botiquín debe ser construido de tal manera que le sirva para atender estos primeros auxilios de las personas que ahí viven o los vecinos en algunos casos. Cuando hablamos entonces de los elementos importantísimos que deben tener un botiquín, en primer lugar están las vendas. Vendas, inmovilizadores, gasas, vendas elásticas, en fin, nosotros tenemos que entender que este es un punto importantísimo que tomar en cuenta en los botiquines, sobre todo cuando hay niños en casa. La atención, por ejemplo, para inmovilizar una herida, una lesión, es importante. El hecho, por ejemplo, de que exista una solución de continuidad de la piel, una herida, es importante que se tenga de inmediato acceso a una venda, una gasa, para poder sostener y evitar no solamente la hemorragia, sino que también que entren infecciones. La segunda cosa importante que se ilustra en el ejemplo del buen samaritano con el vino son los analgésicos. Analgésicos que lo que hacen es aliviar el dolor. Nosotros tenemos que entender que el dolor acompaña a nuestra existencia y podemos nosotros tener casi que todas las semanas que recurrir a analgésicos. Por eso es importante que usted tenga en su botiquín una buena dotación de analgésicos que le puedan permitir resolver los problemas incluso de dolor de todos los miembros de la familia. Aparte de los analgésicos, y los analgésicos tenemos que tenerlos con una buena fecha de vencimiento. Usted no va a tener analgésicos que ya se vencieron hace 5 años, sino que tenemos que ir viendo las fechas de vencimiento. Y la tercera cosa importante que llevaba incluso el buen samaritano era el aceite. Ahora, el aceite es en aquel tiempo utilizado para aplicar a las lesiones, incluso a las lesiones internas. Nosotros pudiéramos pensar que en este tiempo ese aceite es correspondiente a aquellas sustancias que le van a limpiar, por ejemplo, una herida. Ahora, en esto hay que tener mucho cuidado de qué es el antiséptico o qué es la sustancia que vamos a tener en casa. Antes yo recuerdo que los botiquines tenían siempre el famoso mertiolate. Cualquier raspón de un niño y se aplicaba el mertiolate. Sin embargo, esa sustancia es una sustancia que no dura mucho tiempo. ¿Sabe cuál es el mejor antiséptico que hay? Es el jabón. Y el jabón todos lo tenemos. Sin embargo, si usted quiere tener otro antiséptico adicional, usted puede tener el alcohol, por ejemplo. El alcohol es importante porque es un buen antiséptico y así como usted puede tener, por ejemplo, el yodo, la clorhexidina, aunque hay personas que tienen entonces alergia a esto. Por eso es importante que, además de tener ese botiquín, usted reconozca cuáles son las cosas que hay que hacer de inmediato. Si usted tiene una herida en casa, lo primero que hay que hacer es que hay que limpiarla con suficiente agua y jabón. Si usted tiene algún antiséptico, se lo aplique. De lo contrario, inmediatamente poner una de las gasas, una venda, lo que tenga, y aplicar presión para que de esa manera se sostenga la hemorragia. En fin, el botiquín es importante tenerlo, pero no lo llene usted de medicinas, algunas de ellas incluso hasta vencidas, no sabe para qué tienen, a veces hay pastillitas fuera del sobre. Esto son cosas incorrectas. Finalmente, el botiquín lo debe poner en un lugar que no le dé ni mucho calor y que no sea muy húmedo. Usted lo puede tener, por ejemplo, en una habitación fuera del alcance de los niños. Muchas gracias y que Dios les bendiga.